Una voz grita: «Phoné boontos». Meditación. Jueves, 34ª semana del tiempo ordinario, año par. En las lecturas que hemos escuchado o leído en el día de hoy, que están tomadas del libro del Apocalipsis 18:1-2, 21-23, 19:1-3-9 y el Evangelio Lucas 21, 20-28, se nos hablan de dos ciudades. En el Apocalipsis se nos habla de Babilonia. Babilonia es el símbolo de la maldad, es el símbolo del pecado. Y en el Evangelio se nos habla de Jerusalén y concretamente de la caída de Jerusalén. Parte del pueblo elegido por Dios e incluso imagen del cielo, de la cual se utiliza precisamente en el libro del Apocalipsis. Pero en este caso se habla de que la primera caerá y la segunda será destruida. El Papa Francisco, haciendo un comentario sobre estas dos lecturas, dice que una es símbolo del pecado y la otra es símbolo de la tibieza. Dos actitudes que parecieran ser distintas o diferentes, pero que en el fondo son iguales. Nosotros podríamos correr el peligro de encontrarnos dentro de este simbolismo, por una o por otra parte. En cuanto a la primera ciudad, Babilonia, como decíamos, simboliza el pecado. Nosotros podríamos estar no luchando seriamente contra el pecado. Nosotros podríamos estar dominados por el pecado. Entonces nosotros es como si estuviéramos dentro de la ciudad de Babilonia, dice el Papa Francisco. Es como si nos identificáramos con esa situación. Pero por otra parte, decíamos que está la tibieza, es decir, como una apariencia de estar bien, como sucedía en tiempos de Jesús, pero no estarlo. Y Jesús lo descubría y lo hacía ver e invitaba a la conversión. Es decir, creer que somos buenos, pero no entregarnos totalmente al Señor, no darlo todo a Él, no corresponder plena y totalmente a las gracias que Dios nos va concediendo y nos va dando. Pues también tenemos que luchar contra esta actitud en nuestra vida, porque es un peligro que todos nosotros tenemos y contra el que tenemos que luchar. Sin embargo, el Papa dice que tanto la primera lectura como la segunda nos dan una esperanza, y así es Dios. Tanto si nos encontramos en el pecado, como si llevamos una vida de simples apariencias, entonces estamos llamados por Dios a la conversión. La lectura del Apocalipsis concluye diciendo: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y el Evangelio concluye diciendo: cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca la liberación de ustedes. También quiere expresar de esta forma que en medio del pecado y en medio de la tibieza puede haber personas que están luchando seriamente contra el pecado y contra la tibieza, y ahí es donde nos tendríamos que encontrar cada uno de nosotros para poder ser bienaventurados por ser invitados al banquete de bodas del Cordero y porque se acerca nuestra liberación plena y total y completa. También podríamos decir, esta es la actitud a la que nos invita
la Iglesia en el día de hoy a mantenernos en lucha contra el pecado y contra la tibieza, para poder llegar al momento final y que Dios nos encuentre en esta lucha, ayudados por supuesto por su gracia. Pues estos días últimos del tiempo ordinario, que sobre todo nosotros nos detengamos a pensar cómo está nuestra vida con respecto a nuestro esfuerzo y nuestra lucha contra el pecado y contra ese descuido que podemos tener en nuestra vida cristiana con respecto a la tibieza.